o por la pizarra en blanco de Aristóteles. Desde esa ignorancia, el sabiente camina por el sendero de la escucha de aquello que tienen que decir los que ya anduvieron ese camino. Es por ello que desde un enfoque metafórico, el autor en el que nos hemos fijado esta tarde advierte de la importancia de apoyarnos más en la escucha que en la divulgación de cuanto estamos en el camino del aprendizaje. Un camino, por otra parte, que no termina hasta nuestra desembocadura en el océano de la muerte, incluso algunos diríamos que aún más allá de ese hecho. No podemos continuar sin antes decir que el autor de esta máxima no es otro que Zenón de Citio, pensador griego y considerado padre de la filosofía estoica. Hoy las palabras de Zenón el estoico resuenan como una tronadora alerta en medio de una sociedad que se ha acostumbrado a aprovecharse de la gratuidad del hablar. Y es que, siguiendo la metáfora planteada por el autor que hoy hemos elegido, el hombre y la mujer de hoy habrían de haber mutado en individuos con dos bocas y una sola oreja. Este juicio que comparto se basa en hechos consumados como aquellos que han tenido lugar en los últimos meses, en los que de repente un gran número de ciudadanos, de manera espontánea, se convertían en expertos virólogos y epidemiólogos, capaces de arreglar el problema de la pandemia de la COVID-19 desde la barra del bar, cerveza en mano y en 5 minutos. Pero no es este un fenómeno aislado. Es la nuestra una sociedad que ha decidido desvirtuar el camino que nos lleva al conocimiento. Un camino que exige estudio, contrastación, crítica y, sobre todo, compromiso con la verdad. Por el contrario, actualmente me atrevería a decir que el principal fin que persigue en la divulgación de la información es crear un impacto en el receptor. Para ello, poco importa la fuente de donde emana la información, pues solo importa que cale de manera sorpresiva y desconcertante en medio de una sociedad que espera la novedad como crías de ave con el pico abierto. Por ello, hoy la alarma de nuestro despertador se enciende para animar a nuestros oyentes a mantener alerta ante la irrupción de una tormenta informativa cuyo principal objetivo no es el de informar. Hoy la alarma de nuestro despertador se enciende para recordarte a ti, querido oyente, que eres un eslabón esencial en la propagación de la verdad y de la falsedad en nuestra sociedad. Y que por ello es fundamental que adoptes una postura crítica ante aquella información que se despliega ante tus ojos y ante tus oídos. Y de este modo, solo pasando por el filtro de tu espíritu crítico, decidas usar tu capacidad para divulgarla. Hoy la alarma de nuestro despertador se enciende para recordarnos aquellas palabras de Zenón el estoico, donde se nos aconsejaba a seguir el flujo de la naturaleza en nosotros, la cual nos ha dotado de más herramientas para la escucha que para la comunicación. Buenas tardes amigos, soy Esteban Vázquez y esto es El Despertador. Y cuando son las 5 y 5 minutos en Canarias, Onda Capital enciende la alarma de este despertador que pretende zarandear las conciencias de todos los que sintonizan el 95.1 de la FM o nos escuchan a través de www.ondacapital.es. A todos los que deciden sumarse a esta nueva singladura del despertador, sed bienvenidos. Contamos el 9º día de diciembre y la verdad es que empezamos a tener unas ciertas noticias esperanzadoras en cuanto a lo que a la pandemia se refiere. A pesar de que el cielo está cubierto de nubes, empieza a brillar el sol de la esperanza cuando ya al menos esas noticias que hace días nos contaban solo aspectos negativos, aspectos desesperanzadores, hoy empiezan a contarnos que de aquí a unos cuantos meses los resultados pueden ser muy positivos en cuanto al control de esta situación. En nuestro programa hoy hemos decidido hacer filosofía. Hoy hemos decidido invitar a dos personas que están muy relacionadas con ese concepto. Dos personas que son verdaderos amantes del saber. Con nosotros tenemos a Jesús Curquejo y a José María Luque. Ellos van a hablar hoy de lo que fue el pasado Día Internacional de la Filosofía. Fue el pasado día 19 de noviembre. Y en esta ocasión, este año, hemos dedicado ese día a la figura de los estoicos. Sin duda, un pensamiento que alumbra la situación que nosotros vivimos en este momento. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos sintonizan en el 95.1 de la FM, como hemos dicho antes, pero también los que nos ven en directo actualmente, en este preciso instante, en el directo de Facebook.
Los que estáis además de escuchándonos, viéndonos en esa plataforma, sabed que podéis interaccionar con nosotros, enviar vuestras preguntas y vuestras sugerencias a nuestros invitados de hoy. Queremos saludar muy cordialmente a los telespectadores de Mindalia Televisión, gracias a Marga que hace posible esta retransmisión cada miércoles. Y también queremos recordarles que tienen un teléfono, el 644-384-496, 644-384-496, para ponerse en contacto con nosotros, para que puedan hacernos llegar sus preguntas y sus sugerencias. Pues bien, con todo esto que tenemos preparado, en la tarde de hoy arranca El Despertador. Pues bien, lo dicho, hoy nos toca hacer filosofía. Creo que el día nos acompaña, es un día para estar calentitos en casa, dejándose acariciar por esa experimentación que supone la búsqueda de la verdad, que yo creo que es lo que siempre han alumbrado a todos los que se han llevado bien con esa palabra, con la palabra filósofo, amante, amigo de la sabiduría. Y a dos de esas personas que han sido buscadores incansables de la verdad desde muy pequeñitos, me consta por lo que hablábamos hace un momento a micrófono cerrado, las tenemos aquí esta tarde. Jesús Corquejo, buenas tardes. Buenas tardes. Y José María Luque, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, os voy a pedir que os acerquéis bien al micrófono porque tenemos que luchar contra dos barreras, con la barrera del micro y con la barrera de la mascarilla. Y quiero que en casa se nos escuche bien para que puedan nuestros oyentes enriquecerse de la sabiduría, del conocimiento de vosotros dos. Bueno, la primera pregunta que quiero hacerles va en relación con lo que fue, decíamos al principio, el Día Internacional de la Filosofía. Quizás hoy más que nunca es necesario celebrar ese día, darle visibilidad a ese gran arte que es el arte del pensamiento. Y en esta ocasión se ha decidido engrandecer la figura de los estoicos. Así, grosso modo, de una manera sucinta, ¿cuál fue la principal aportación de ese grupo de filósofos, de los estoicos, al pensamiento universal? Yo creo que cualquiera de los estoicos que podamos leer, vamos a descubrir un amor a la naturaleza, a lo sencillo, a lo simple, a lo que va dentro del hombre y que muchas veces complicamos y enmascaramos con artificios y con construcciones que no llevan a nada. Hoy en día el hombre busca el estoicismo de nuevo, como en la antigua Roma cuando se estaba rompiendo, porque te da elementos de vida. No habla de floritura, habla de aceptación de la realidad. Si llueve, llueve y tú no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer para no mojarte? Usar un paraguas. Si puedes hacer algo para evitar algo, hazlo. Si no está en tu mano, acéptalo. No te enfades con la naturaleza. Esa es una de las principales virtudes que tenía el estoico. La gente lo confunde con resignación. No es eso. Es aceptación. Esa era justo la pregunta que quería formular y que quería poner encima de la mesa, porque normalmente se asocia mucho el pensamiento estoico y la actitud estoica con una actitud de fortaleza, porque una persona estoica se dice que es una persona que tiene una cierta fortaleza, una cierta capacidad de dar respuesta a los fenómenos que suceden en la vida. Pero cuando profundizas en la filosofía de los estoicos y escuchas a testimonios como por ejemplo el padre del estoicismo, al que hemos citado hoy, a veces puede parecer que ese aceptar las cosas tal como vienen es un testigo que recoge luego el cristianismo para dar su resignación cristiana a la realidad, y creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada en absoluto. Estaría bien que lo matizáramos. Sí, realmente la resignación sería Dios me manda un castigo y me tengo que aguantar. El estoico dice, hay elementos, hay hechos que son inevitables por mi parte, como el hecho de la muerte, por ejemplo. Entonces, yo podré evitar la muerte no haciendo tonterías, pero la muerte va a llegar. Hay otros hechos como el climatológico, o hay cosas como esta pandemia que estamos viviendo, que sea montada, no montada, natural, artificial, lo que queramos, al fin y al cabo está. Y por lo tanto nosotros no podemos evitar que esté, sí podemos evitar que yo te contagie a ti y que tú me contagies a mí. Entonces el estoico haría eso, lo que está en su mano. No se resigna, acepta lo que viene y pone medios. Como hizo Marco Aurelio en la época de la peste que le tocó. ¿Qué hizo? Incluso vender sus propiedades para atender al pueblo. La peste ya estaba. ¿Qué voy a hacer? ¿Quejarme, lamentarme, llorar en un rincón? Eso no sirve para nada. Entonces el estoico es muy práctico, muy útil. Hago lo que puedo hacer. Y en lo que no puedo intervenir,
simplemente lo contemplo, me integro y por lo tanto no sufro. José María, ¿consideras tú que la filosofía estoica hoy en día está en plena vigencia o ya tenemos que hablar de una reliquia simplemente para contemplarla en los antiguos libros de filosofía? Verás, primero veo que la sociedad en la que vivimos es una sociedad muy blandita. Somos muy blanditos. Nos hemos ido dejando llevar, nos hemos ido olvidando de la dureza de otros tiempos y vivimos en mucha lasitud, ¿no? Entonces, siempre existirán movimientos de estoicos, de personas estoicas por su naturaleza, por su misma... que a lo mejor en su vida ha leído a Zenón, como decía, a Marco Aurelio, pero tiene dentro ese vigor de estoicismo y entonces lo plasma con sus acciones en el mundo. Y sí, es muy vigente el estoicismo, es muy necesario hoy en día, y el leerlo en libros antiguos es para recordarle a muchas personas lo que a lo mejor lleva dentro y no sabe expresar con palabras. ¿De qué manera respondería un estoico hoy en día a la situación que estamos viviendo en este contexto? En un contexto en el que prácticamente toda la sociedad, yo creo que eso es un poco lo que ha hecho que haya despertado tanto el fenómeno del negacionismo, ¿no? El hecho de que a veces nos cuesta entender que toda la sociedad se aúna para dar respuesta a una misma situación y de una misma forma. Entonces, ¿de qué manera un estoico respondería a la situación que estamos viviendo en estos momentos? Me refiero evidentemente a la pandemia. Indudablemente con la acción, ¿sabes? La acción es fundamental para el estoico. Una vez que comprueba que él no puede evitar que la pandemia esté ya aquí, lo que no se va a quedar es quieto, no se va a quedar resignado, como decíamos antes. Va a actuar, y va a actuar de muchas maneras. Va a actuar concienciando a los demás, ayudando en lo que pueda, poniéndose al servicio del pueblo, del Estado, o de su allegado más cercano. Nunca va a... El estoico no va a rehuir la pelea, pero no es el que busca la pelea. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso, ahora mismo en esta situación, ¿qué podría hacer un estoico? Pues si estuviese a su alcance investigar la vacuna, y si está a su alcance ir al banco de alimentos, y si está a su alcance llevarle un plato de comida a la vecina. Podríamos decir que estoicismo realmente es la antítesis a la rendición. Totalmente, totalmente. Porque el estoico puede ser derrotado, pero no vencido, que es distinto. Porque su alma siempre está fuerte, siempre está derecha. Porque él comprende la situación. ¿Y cuál pensáis vosotros que es la principal aportación que la filosofía estoica ha hecho, no ya a la historia del pensamiento, sino a la propia humanidad en cuanto a sus conductas, sus costumbres, su enfoque? ¿Cuál es la principal huella que los estoicos nos ha dejado a la historia de la humanidad? A mí lo que me viene a la cabeza es que son muy prácticos. Buscan no se quedan en metáforas, no se pierden en divagaciones y buscan soluciones en el momento. No decir más cosas de los estoicos es expandir estas palabras, ¿no? Porque al final se van a carpe diem, ¿no? A vivir el momento. En cada momento hacer lo justo y lo preciso y ya está. Muchas veces en la sociedad, ampliando un poco más ya el tema de la filosofía, en la sociedad nos encontramos con tendencias, con modas que parecen originales, pero que realmente llevan con nosotros, han sido descubiertas, nosológicamente hablando, desde hace muchísimos siglos. De hecho, esa frase que acaba de decir José María del Carpe Diem, que hoy está tan en boga por esa moda que tenemos actualmente de seguir una cierta
una cierta tendencia budista, ¿no? Que nos gusta ahora, está de moda, pues es tener el Buda en casa, el tema de la meditación, el tema de vivir el momento, de vivir el presente, ¿no? El poder de la hora, que diría Eckhart Tolle, y no nos damos cuenta de que realmente 3 siglos antes de Cristo, es decir, 3 siglos antes de nuestra era, ya había gente que estaba hablando de la importancia de vivir el momento y de dar respuesta a la situación que sucedía en el más absoluto presente. Esto yo creo que nos hace ver la importancia de que realmente la filosofía no desaparezca de la educación. Ese es un tema que cuando estaba haciendo la presentación rápidamente se me vino a la cabeza, porque en el momento precisamente en el que atacan a la filosofía como algo inútil para la formación, se está empezando a demostrar que es la única herramienta para la supervivencia de una civilización. De hecho, Platón lo decía, cuando todo falla, acuden al filósofo, porque es el único que tiene la sabiduría, el discernimiento suficiente y la ecuanimidad necesaria para no interferir en las cosas de la naturaleza. Entonces es el único que va a saber ver la solución. Si le quitamos a los chavales las cosas inútiles, las letras, como se decían antes, ¿no? ¿Realmente qué formación le damos? ¿Una formación materialista, pura y dura? Fíjate que en esa magia que es la sincronicidad, justo cuando estaba diciendo esto, Laura Estrada, a la cual saludamos, nos decía: creo que mucho de lo que ofrece el coaching motivacional tiene un trasfondo estoico, y bueno, pues creo que Laura da la clave de lo que estábamos tratando de decir, ¿no? Muchas tendencias que hoy en día se ven como algo absolutamente novedosa, si rascamos en la historia del pensamiento nos damos cuenta de que llevan con nosotros ya mucho tiempo. Pero a mí me gustaría que no vamos a abandonar los estoicos. Yo creo que ellos están sentados aquí con nosotros en esta mesa de la tarde de hoy, pero hoy, aprovechando que están ustedes dos aquí conmigo, me gustaría hablar de un tema que me preocupa muchísimo, y es cómo efectivamente la filosofía cada vez va ocupando un lugar más secundario, incluso yo diría que terciario, no solamente en la educación, en la formación de los chavales, sino que también en el propio modus vivendi, ¿no? En la propia realidad de nuestra vida, ¿no? Fíjense, hasta el punto de que a mí me daba un cierto miedo tratar bueno, no, la palabra no es miedo, pero yo quería quitarme la espinita de que un día habláramos de filosofía, que a mí es un tema que me apasiona, siendo consciente de que muy probablemente eso iba a suponer que no tuviéramos mucha audiencia. Es la sensación que yo tenía de entrada, ¿no? Y me estoy dando cuenta, por lo que estoy viendo en nuestros directos de Facebook, que quizás es de los días que más gente ha estado conectada en directo con nosotros, lo cual me lleva a replantearme el concepto que yo tengo de nuestra sociedad, ¿no? Ciertamente, ¿qué es lo que la pregunta que hacía antes de los estoicos ahora la hago extensiva a la filosofía? ¿Qué es lo que principalmente nos puede aportar la filosofía a nuestra sociedad, por lo cual deberíamos de cuidarla como patrimonio de una humanidad que la ha tenido como estrella polar en el propio desarrollo de su conocimiento y de su cultura? Mira, yo creo que aquí lo primero que hay que puntualizar es que la gente entienda bien qué es la filosofía, porque generalmente, tal como se da, por desgracia, o se daba, como se daba en bachillerato, era una asignatura tediosa donde tenías que aprender un montón de nombres, de datos, de fechas, de cosas muy complicadas, de verborrea, casi parecida a un texto legal, ¿no? Donde la gente se pierde, porque si seguimos un argumento de Aristóteles se nos puede indigestar un poco, o de cualquier otro, ¿no? Porque son densos. Entonces, la filosofía realmente es una forma de vivir. Eso es lo que la gente tiene que entender. Que estudiar filosofía no implica meterse en la facultad de filosofía 5 años a estudiar un montón de tratados de filosofía, que aporta muchísimo, evidentemente, pero ni está al alcance de todos, ni todo el mundo lo necesita. La gente necesita entender qué es el mundo. En realidad, de dónde venimos y a dónde vamos, y qué hacemos aquí. Y eso se puede aprender de muchas maneras, y se puede explicar de muchas maneras. Y no hace falta que se lean un tratado completo de estoicismo, ni la República de Platón completa. Porque podemos explicar el mito de la caverna
y la gente se dará cuenta de que lo estamos viviendo ahora mismo, en el momento en que eso se explique. Y cuando la gente lo entienda, comprenderá cómo despertar. Este programa se llama El Despertador. La filosofía despierta. Y cuando la gente despierta, ve. Y cuando la gente ve, comprende. Cuando la gente comprende, ya no es dócil, ya no es manejable. Por eso quizás quieran quitar la filosofía de la escuela. Porque la gente que piensa es muy peligrosa para el poder. Y hay que hacer que la gente no piense. Y la filosofía lo que te da es un alma despierta, que muchas veces es muy peligrosa para algunos. Yo creo que eso es lo fundamental de la filosofía. ¿Estás de acuerdo con lo que dice el compañero? Totalmente. Es que Jesús habla muy bien y se explica muy bien. La filosofía empezaron a quitarla de las aulas hace 30 años. Empezaron a quitar el latín y han ido poco a poco quitando materia. Y bueno, hoy en día yo veo los libros de eso de mi hija, que tiene 17 años, y realmente me parece que lo que están dando, las materias que están dando, es un adoctrinamiento para hacer no una persona que piense, sino una persona que sea obediente, que conozca muchos nombres, pero que pierda el espíritu de lo que realmente tienen esos nombres. Y ahí se quedan en la cáscara del conocimiento y del saber. Y también te quería decir que has comentado que el estoicismo nació hace 3 siglos antes de Cristo, pero lo que hace el estoicismo es, yo que soy más bien platónico más que estoico, y lo que hace es beber de las fuentes de Platón, y Platón bebe de la fuente de los presocráticos, y no sabemos de qué fuente beben de los presocráticos. Entonces, la verdadera filosofía, al final, y la que podemos tocar hoy en día, es una filosofía que se puede decir atemporal. ¿Tú entonces estarías de acuerdo que el conocimiento, como diría Platón, es más bien un recuerdo de algo que está inscrito en el alma del ser humano? ¿O te declinas más por esa tabula rasa aristotélica? Yo soy platónico, entonces cuando Platón utilizaba la mayéutica, lo que procuraba era que el discípulo, voy a utilizar una palabra que a lo mejor no es apropiada, pero escupiera eso que él no sabía que conocía. Sabemos que realmente se dice que el principal iniciador de esa mayéutica fue precisamente Sócrates, porque su madre era matrona, y que él veía que de esa misma forma que la madre era capaz de sacar del vientre de la mujer una nueva vida, pues esas preguntas servían para sacar del alma del ser humano el conocimiento de la verdad que estaba inscrito en su alma. Yo no sé, Jesús, si estamos de acuerdo con ese concepto, porque es un concepto un poco difícil de exponer para el hombre de a pie, ¿no? Que nosotros ya nazcamos con ese conocimiento intrínseco, y que realmente la filosofía, la búsqueda de la verdad, el desarrollar nuestras capacidades no es más que entrar dentro de nosotros mismos, porque ese conocimiento va en nosotros. No sé si... Yo estoy totalmente de acuerdo, y más como escultor, cuando decía Miguel Ángel que solo se quita lo que sobra, eso es un poco lo que hacemos en cada encarnación, quitar un poco lo que va sobrando de un cascarón que se ha creado para hacernos evolucionar. Los que creemos en la reencarnación y los que creemos en el origen de... Yo tengo un origen hermético en mi formación, y los que creemos en el origen del todo y de un desencadenamiento de las esencias que van ocultando, van velando las cosas, y van revelando, volviendo a ocultar continuamente hasta que tú eres capaz de apartar esos velos. Es un poco lo que decía Platón. Tenemos la semilla dentro y tenemos que ir apartando velos para poder ver. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a mí me parece súper interesante todo el tema que estamos tratando aquí hoy. En unos instantes vamos a hacer un pequeño paréntesis para que nuestros patrocinadores también tengan su espacio. Antes de marcharnos, quiero leer otro comentario que nos dejan en nuestro directo de Facebook, en este caso Gerardo Armas, que estuvo con nosotros aquí el miércoles pasado, creo que fue.
o el anterior, bueno, hace poco estuvo con nosotros y nos dice: ojalá las autoridades entendieran la importancia que tiene el saber pensar. Hoy en día nos vendría bastante bien tener bases en inteligencia emocional. Bueno, pues con este planteamiento que nos dice Gerardo, al cual le agradezco que nos esté viendo y que comparta con nosotros su reflexión, les voy a dejar, pero pidiéndoles que por favor no se vayan, porque en la segunda parte de nuestro programa tenemos aún muchas cosas que filosofar y que decir a nuestra audiencia. No se marchen. 30 minutos pasan de las 6 de la tarde, de las 5 en Canarias, y nosotros continuamos aquí haciendo filosofía, porque yo creo que a esto justamente se le puede llamar hacer filosofía, reunirse en torno a una mesa para hablar del conocimiento, de las grandes cuestiones que han de acompañar al ser humano. Damos saludos muy muy afectuosos a las personas que nos estáis siguiendo a través del directo de Facebook, también a los que nos continuáis siguiendo a través de Mindalia Televisión, y a los que nos estáis escuchando ahora mismo, a lo mejor conduciendo un coche bajo la lluvia en el 95.1 de la FM o en www.ondacapital.es. Mientras ustedes estaban escuchando el sonido de nuestros patrocinadores, yo aquí hablando con nuestros invitados, me decía Jesús Curquejo que quizás era más interesante hablar de emociones inteligentes que de inteligencia emocional, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de algo que está más arriba. Sería aplicarle algo, vamos a llamarlo inferior, algo psicológico a la inteligencia. Y quizás sea mejor al revés. Si nuestras emociones las sentimos con mucha más facilidad, ¿por qué no le aplicamos inteligencia a eso? ¿Por qué no las, vamos a decir, racionalicemos? ¿Por qué siento esto? ¿Qué sería mejor que sintiese? ¿Cómo puedo canalizarlo para que esto sea positivo? Porque la rabia es muy fácil que surja. Y eso no es una emoción inteligente. Entonces, reconvirtámoslo en algo inteligente. ¿Por qué he sentido la rabia? Generalmente la rabia se siente porque alguien hace algo que tú llevas en tu interior. En artes marciales lo decimos. Solo temes en el combate que te hagan daño si tú eres capaz de hacer daño. Eso es emociones inteligentes. Lo que, sin duda, evidentemente, en lo que sí estamos de acuerdo, de lo que acabas de decir, es la importancia de que seamos capaces de reconocer y expresar eficazmente las emociones. Claro. Yo creo que la emoción de la rabia tiene un sentido. El problema es cuando la rabia se descontrola, es decir, no somos capaces de canalizarla de una manera eficaz y termina, que es lo que yo creo que sucede siempre cuando no ponemos inteligencia a nuestras emociones, termina por controlarnos a nosotros. Totalmente. Termina por arrastrarnos a nosotros. José María, en relación a este tema que estamos hablando, acerca de la importancia que tiene la filosofía en nuestra sociedad, ¿cuál crees tú que es, digamos, la principal asignatura pendiente que tenemos de cara a que realmente, porque lo que comentábamos antes de que este movimiento de nuevo de la degustación por el conocimiento, por despertar, por abrir los ojos, se está llevando a cabo, lo que pasa es que parece que se está llevando a cabo al margen de lo oficioso, al margen de lo académico, ¿no? En la calle, en el ágora, ¿no? ¿Cuál crees tú que es la asignatura pendiente de nuestra sociedad de cara a ese despertar, ese volver a disfrutar el deguste, que de ahí viene la palabra saber, de degustar el conocimiento? Que la gente hable más, que hablemos más uno con otro, que nos reunamos. Hoy en día pues a lo mejor es más difícil reunirnos en una cafetería por esto de la pandemia, ¿no? De los horarios, pero a través de los medios de comunicación online podemos mantener charlas entre dos personas, sino varias personas, 3 o 4, el mismo WhatsApp te da esa posibilidad, y mantener charlas filosóficas, ¿verdad? O hablar de las emociones de uno, ¿no? De lo que usted está hablando. Eso, cuando uno habla de sus emociones y lo plantea, por ejemplo, si yo escucho alguna emoción que tú me digas, seguramente encontraré cosas dentro de mí que no me había dado cuenta. Entonces, por eso es tan importante que las personas dialoguemos de cosas importantes, y qué hay más importante que hablar de uno mismo y de lo que siente.
Lo que pasa es que decir, y esto lo planteo a los dos y que responderme el que quiera, decir esto de tenemos que hablar más los unos con los otros, en una sociedad en la que la palabra convencer ha desaparecido para dar lugar al vencer, es decir, en una conversación de dos opuestos, lo que el uno intenta siempre es erradicar la opinión del otro, y eso nos lleva a una polarización política, una polarización ideológica, en la que la gente ahora nos cuesta escucharnos. Directamente lo que parece que hacemos es intentar constantemente ir en contra de la opinión del otro y en contra de lo que el otro está pensando, ¿no? No sé si es un arma de doble filo plantear eso. Verá, tienes toda la razón de que hoy en día la gente trata de convencer y sobre eso vencer. Realmente la actitud debería de ser, yo recuerdo mucho las palabras de mi maestro cada vez que nos reuníamos, decía: gracias por lo que me vais a enseñar hoy. Y nuestras clases no eran clases, eran conversaciones. Entonces, si la gente tuviese esa mentalidad de no ir a pelear, sino de ir a compartir, porque yo no tengo que convencerte a ti de nada. Tú vas a tener tu opinión, que como decía Platón es lo que está a mitad de camino entre la ignorancia y la sabiduría, y eso será por algo, ¿eh? Entonces yo te puedo aportar algo que a ti te haga reflexionar o no, y tú a mí exactamente igual. Y nos vamos tan amigos, simplemente hablamos, ponemos nuestras opiniones, y si me sirven bien, y si no me sirven, pues también perfecto. Hoy día la gente se está aislando cada vez más. Las redes sociales están provocando un poco de una falsa ilusión de hermanamiento entre la gente, que es totalmente falsa porque están a mucha distancia y no hay un roce real, y lo que hace saltar la chispa es el roce. Y no están, como dice José María, tomándose un café, que es donde realmente yo puedo verte la cara cuando estamos hablando y comprender que no me estás juzgando, que es una de las cosas que se hace hoy mucho. Y enseguida etiquetamos a la gente, ponemos tú eres tal, tú eres cual, tú eres... ¿no? Las cosas no son tan simples. Hay que hablar, como dice José María, hay que dialogar sin tratar de convencer. Porque yo puedo hablar de filosofía porque me apasiona y la siento en mi interior, pero puedo comprender que a alguien no le interese en absoluto. Pues ya está. ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Obligarlo? Pero el tema está en cuando hablamos de temas medulares, como pueden ser, por ejemplo, la bandera que ha de representar a un conjunto de ciudadanos que viven en un determinado territorio, la ideología que debe gestionar los bienes de una sociedad. Es decir, cuando hablamos de cuestiones que realmente se tienen que definir, porque al fin y al cabo las opiniones, los gustos, pues cada uno tiene el suyo, pero cuando tenemos que definir un elemento común es cuando realmente más nos cuesta ponernos de acuerdo. Cuando hay que sacar adelante unos presupuestos generales del Estado, cuando hay que elegir unas señas de identidad, cuando hay que elegir un símbolo. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál es, lo decía antes, cuál es la asignatura pendiente para que realmente, por lo menos en nuestro país, nos cueste tanto reconocer que entre la opinión del que piensa A y la opinión del que piensa C hay que buscar el espacio de la B? Pues que no se escucha. Es que tú lo has dicho en la introducción, parece que nos hacen falta 4 oídos y a veces ninguna boca. El problema es que hoy día no se conversa, no hay un diálogo, no es de dos, sino que tú estás hablando y yo no te estoy escuchando, estoy pensando lo que te voy a responder con mis criterios, porque no me importa en absoluto los tuyos. Ese es el problema, y eso lo vemos en el Parlamento y lo vemos en un montón de sitios. Entonces, así no se puede llegar a un acuerdo en la vida, pero eso es un problema ahora mismo endémico. ¿De dónde viene? De la educación. Miremos 30 años atrás cuando empezó a decaer la educación en este país y veremos cómo se han ido forjando cretinos. Tal cual. Sí, en el sentido más etimológico de la palabra. A golpe de martillo. Cretinos. Porque no se enseña a pensar. Es lo que hemos hablado antes y lo que ha contestado por Facebook este compañero. No se enseña a pensar. Se enseña a opinar, a decir lo mío y punto. Con una ideología a veces muy radical, de la cual no me apeo, aunque vea que está equivocada. Aunque en mi foro interna diga, esto está mal, yo R que R. Me gustaría poner encima de la mesa un tema que es de índole ideológico. Yo no quiero que vayáis más lejos de donde queráis ir, pero me parece que puede ser un ejemplo muy claro de esto que estamos hablando.
En los últimos días hemos estado viendo cómo se ha levantado un revuelo enorme en nuestro país porque la fuerza política que en estos momentos gobierna decide hablar, decide interaccionar, incluso negociar con una fuerza política que parece ser y es heredera de aquellos que en un momento pues utilizaron las armas para imponer sus ideas. Actualmente ese partido es un partido legal que está en el Congreso y veo que el recurso constante de determinadas fuerzas políticas en el Congreso es el de negarse a reconocer, negarse a hablar, negarse a plantear ningún espacio de diálogo, porque en su día ellos fueron los que trataron de imponer sus ideas a través de las armas. Desde este enfoque que estamos hablando ahora, un enfoque en el que habla de la escucha, del diálogo, del saber sentarse en una mesa con gente que no piensa radicalmente como tú, ¿qué respuesta nos darían los estoicos, nos daría un verdadero amante del conocimiento? Te voy a responder muy rápido. Se sentarían a hablar, pero sin aceptar el chantaje. Simplemente. Y lo que estamos viviendo es un chantaje, no un diálogo. Yo no puedo poner las pistolas encima de la mesa y después ponerme a negociar. Yo pienso que cuando te pones a hablar con otra persona, lo primero que tienes que decir es vamos a ponernos de acuerdo o tú vas a querer tener razón o yo voy a querer tener razón. Entonces, si tú me dices, por ejemplo, yo me quiero, porque estás hablando de los partidos de vascos y catalanes, ¿no? Concretamente de Bildu, que es ese partido heredero de los terroristas, que actualmente es un partido legalizado, un partido que forma parte del arco parlamentario, y bueno, pues parece que sí, que cuesta el diálogo ahí. Cuesta el diálogo. Entonces yo primero le preguntaría, ¿tú quieres ganar o quieres llevarte al huerto todo lo que hablemos aquí? ¿Quieres que se haga lo que tú digas o quieres que dialoguemos? Si me dice que R que R, pues entonces es que no hay diálogo, hay que dialogar. Si me dice, no, yo quiero compartir contigo mi experiencia, venga, vamos a ver, yo quiero, ¿tú quieres hacer separarte o quieres que hagamos un país mejor? No, yo quiero separarme. Entonces, si has cortado el diálogo. Eso ocurre, antes estabas comentando algo, que es cuando se trata de convencer a una persona. Si yo hago una afirmación, si yo digo algo categóricamente, por ejemplo, estas gafas son azules, no son azules, y tú ves que las gafas son negras, tú me puedes decir, bueno, explícame qué entiendes tú de eso, al menos este hombre es daltónico. Entonces y te puedes dar cuenta que estoy equivocado porque soy daltónico o lo que sea, ¿no? Pero si yo insisto una cosa u otra, entonces ya no estoy cortando yo el diálogo y las posibilidades de comunicarme contigo. Entonces, ¿vosotros pensáis que dada la naturaleza de las personas que hoy representan a nuestro pueblo, existe espacio para la esperanza de que efectivamente encontraremos un cierto consenso, al menos en lo que se refiere a los aspectos medulares de la convivencia en nuestro país? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no están por la labor del Estado. O sea, no están ejerciendo de auténticos políticos, de aquellos que deben de velar por el pueblo. Y se les ve claramente, o sea, parece que están aferrados al poder, no escuchan a la otra parte, no piensan que la otra parte ha sido votada por la mitad del país prácticamente, o más, incluso más, lo que pasa es que no han podido gobernar. Entonces eso es absurdo, eso es totalmente absurdo dentro de una coherencia, de unos cánones morales, digamos, que no tiene ningún sentido. Entonces es imposible cuando el que está en el gobierno llega a presentar una moción contra los propios presupuestos que está presentando su partido. O sea, yo estoy en el gobierno y ahora mi partido presenta contra mí algo, que al final lo quita porque se dan cuenta que hacen el ridículo, y además te digo directamente que quiero acabar con el régimen, y entonces dices, ¿tú has sido votado en democracia y quieres acabar con la democracia?
tú eres un traidor. En mi pueblo eso se llama traidor. Y me da igual que sea de izquierda que sea de derecha, el que hace eso es un traidor. Entonces no sé a qué están jugando. Vamos, sí lo sé, están jugando a sus intereses, a sus historias. Si estuviesen los otros haciendo lo mismo, diría exactamente lo mismo. O sea, que es que me da igual. ¿Y qué nos queda? Es decir, con un panorama así, en el que los que gobiernan quitan espacio a la filosofía en la educación, quitan la posibilidad de que, de alguna manera, exista un determinado consenso y que se reconozca la opinión de esa otra gran mitad, ¿no? Las dos Españas que siguen hoy vivas, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué es lo que, si tuviéramos que lanzarle un mensaje a nuestra audiencia de un cierto optimismo, aunque seguimos todavía imbuidos por el espíritu de los estoicos, que evidentemente no nos lleva a negar la realidad, si tuviéramos que hablar de algún mensaje de esperanza, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué está en nuestra mano hacer? Mira, hay una cosa que está demostrada a lo largo de la historia, y es que los países subsisten a pesar de sus dirigentes. Y es así. Ya el canciller Bismarck dijo que España era invencible, pues llevaba 500 años intentando autodestruirse, ¿no? Y no conseguía autodestruirse. Y no lo conseguimos. Y seguimos ahí, pero a nivel mundial tampoco está mucho mejor, no nos vayamos a equivocar. Pero realmente yo lo que le diría a la gente es, yo he traído aquí una cosa de Marco Aurelio, que si tuviésemos tiempo al final me gustaría leerlo. Yo creo que es un buen momento ahora porque nos quedan 5 minutitos, o sea que... Porque habla de la visión del enemigo, precisamente. Y quien tenga esta visión de las cosas puede entender que tenemos que usar esa inteligencia emocional o esas emociones inteligentes para aplicar esto. Con permiso lo voy a leer. Por supuesto, adelante. Escuchemos al gran Marco Aurelio. Dice Marco Aurelio en el primer pensamiento del libro segundo. Dice, apenas amanezca, piensa todos los días. Hoy encontraré a cualquier persona que tenga alguna de estas faltas. Que sea un indiscreto, un ingrato, un insolente, un embustero, un envidioso, un egoísta. Los desgraciados que tienen estos defectos es porque no distinguen los verdaderos bienes y los verdaderos males. Pero yo, que he aprendido que el bien verdadero consiste en lo que es honesto y el mal verdadero está en lo vergonzoso, yo, que conozco la naturaleza de quien comete la falta, que sé que es hermano mío, no de sangre y de carne, sino por nuestra común participación en un mismo espíritu procedente de Dios, no puedo sentirme ofendido por su parte, ya que nada de cuanto hago podría avergonzarme. En efecto, nadie podría despojar a mi alma de la honradez. Es imposible que llegue a enfadarme con un hermano y que pueda odiarle. Ambos hemos sido hechos para obrar de común acuerdo, como los pies, las manos, los párpados, como dos hileras de dientes, superior la una e inferior la otra. Obraríamos, pues, contra la naturaleza si fuésemos enemigos, y obraríamos así si expresásemos disgusto y aversión con estos desdichados. Qué lejos estamos de que nuestros dirigentes políticos escriban reflexiones de ese calibre. O que las comprendan. Yo creo que ni siquiera llegan a comprender lo que está diciendo aquí. Está hablando de diálogo, de compasión, de empatía. Y es que no terminan de enterarse de que esto es la vida. Esto es lo que hacemos con la familia, esto es lo que hacemos con la gente que queremos. Y también lo hacemos con los que no queremos. Porque si ya dejamos de ver a un enemigo, la pelea cesa. Entonces podremos actuar libremente. Porque si no gestionamos esas emociones de rabia incontrolada, como dices tú, contra los gobernantes, contra las barbaridades que se hacen, al final, ¿qué estamos consiguiendo? Enfadarnos nosotros, sufrir nosotros y van ganando ellos. Entonces, yo lo que propongo es, con este hilo de esperanza que nos dan los filósofos estoicos, es trabaja en tu entorno más cercano. Descontamínate tú de todo eso, sin desinformarte, y sin permitir que tergiversen aquello que tú estás viendo. Y a partir de ahí vas irradiando poquito a poco a tu alrededor, creando una pequeña burbuja de comprensión, de amistad, de un montón de cosas positivas que se va a ir expandiendo. Es la única forma de luchar contra lo que tenemos. José María, ¿querés decir algo? Sí, quería decir que Platón decía que los gobernantes debían ser filósofos. El príncipe, el rey, el presidente, el que gobierne, antes que nada tenía que ser un filósofo. ¿Qué problema tenemos hoy en nuestra democracia? Bueno, pues la
misma palabra de cómo está dividido en los gobiernos lo dice. Estamos en partidos, no estamos hablando de uniones, estamos hablando de partidos políticos. O sea, ya te está diciendo que no estamos hablando de una unión. Entonces, en un lugar donde hay muchas partidas, pues nos vamos a encontrar solo problemas y divisiones. Mientras que el filósofo lo que trata es de reunir todo por el bien común. Antes de terminar, quería también reflexionar un poco acerca de ese título, ¿no? Del título del filósofo. A mí me ha chirriado siempre mucho el que a una persona se la tilde de filósofo, o yo diría incluso se le piropee de filósofo porque ha terminado la carrera de filosofía. Sí. Y creo que son dos cosas completamente diferentes. Ser filósofo, como su propio nombre indica, es ser el amante de la sabiduría, el que quiere degustar el conocimiento y persigue incansablemente esa verdad. Decía Ortega y Gasset que evidentemente la verdad es la suma de todos los puntos de vista, desde ese perspectivismo que dibujaba en su filosofía. Yo creo que hoy sería un buen día, no sé qué repercusión va a tener este programa, pero sería un buen día desde aquí decir que el verdadero filósofo es el que se compromete directamente en su día a día con el conocimiento de esa verdad. Independientemente de cuáles sean los estudios, los títulos, las experiencias académicas que tenga, la importancia que tiene que hoy en nuestra sociedad, en cada casa, en cada cuerpo, en cada corazón, haya un filósofo. Totalmente de acuerdo. Recordemos que el maestro de Plotino era analfabeto, y Plotino fue un gran filósofo, y Amonio Sácar lo era, a pesar de ser analfabeto. No hace falta tener estudios, es lo que te decía antes, no hace falta estudiar en la carrera. Cuando terminas la carrera, evidentemente has adquirido muchos conocimientos, que son muy buenos, y te dan un título, como tengo yo el de Bellas Artes, y no por eso soy artista. Para ser artista después hay que demostrarlo. Y para ser filósofo después hay que demostrarlo. Hay que vivir de forma coherente. Y poco más. Y a partir de ahí la filosofía surge de forma espontánea. Y el conocimiento irá viniendo. Bueno, en 30 segunditos, poco más, cada uno de vosotros me gustaría, para ir terminando, una pregunta. ¿Qué le diríais a nuestra audiencia para que aquellos que aún no lo están despierten ese amor por la sabiduría, por acercarse a la filosofía de calle, a la filosofía de lo que hablábamos antes, de perseguir la búsqueda de la verdad, del conocimiento, de la respuesta a las grandes preguntas? Bueno, pues yo, si me quiero iniciar en la filosofía, yo cogería a Marco Aurelio, que es muy escueto, cogería una frase que tiene y reflexionaría con un lápiz y un papel, y todos los días haría ese ejercicio. Al cabo de un mes o 2 meses va a ver cómo va evolucionando su pensamiento y su forma de ver la vida. Claro. Jesús. Además de lo que dice José María, que es muy loable, o sea, es lo ideal, es leer una frase, o sea, leer 30 segundos y pensar 30 minutos. Yo recomiendo en los días que estamos que la gente lea los periódicos, escuche las noticias y luego se siente a reflexionar. Que no simplemente repita las cosas que escuchan como papagayos, que las mediten. Y entonces verán la cantidad de mentiras que hay en todo eso que se escucha. Muy bien, pues queridos amigos, Jesús, José María, ha sido un placer compartir mesa con vosotros, tanto que me gustaría que muy pronto volvamos a hacerlo. Claro. Nada a tu disposición. Feliz Día de la Filosofía con retraso. Muchas gracias. Pero como para vosotros la filosofía es un estilo de vida, pues cada día es un buen día para celebrarlo. Efectivamente. Así es que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Y nosotros también queremos agradecer a todos los que nos han estado viendo, a Roberto, a María Eugenia, a Laura Estrada, que también nos ve desde México y nos felicita por el programa. Bien, con todo esto nosotros ya vamos a ir a nuestra reflexión final, a despedir nuestro programa. Decía Platón que conocer es recordar, porque el conocimiento está en el corazón de cada ser humano.
Por eso hoy quiero que escuches bien fuerte la alarma de este despertador, que pretende despertar tu conciencia, que pretende abrirte los ojos, que pretende hacerte ver que eres un eslabón fundamental en la transmisión del conocimiento y en la búsqueda de la verdad. No esperes a que te lo cuenten, descúbrelo por ti mismo. Con esta reflexión te dejo hoy, esperando que el miércoles que viene seamos todos los que hemos sido hoy y unos cuantos más. Hasta entonces, un abrazo.